Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. La situación en el Reino Unido se complica un poco más. Como no lo estaba suficiente, pues han decidido darle una nueva vuelta de tuerca. El martes pasado el Parlamento bloqueó el Brexit sin acuerdo propuesto por el premier Boris Johnson, algo con lo que el gobierno no contaba porque disponía en principio de una estrechísima mayoría absoluta en la Cámara. Vamos, estrechísima, tan estrecha como de un solo diputado. Esta mayoría la perdió con la fuga del diputado conservador Philip Lee, que se fugó en vivo y en directo, además en vivo y en directo porque es que lo filmaron las cámaras del Parlamento británico. Se pasó a las filas del Partido Liberal Demócrata. Otros diputados Tories se mantienen en el partido, pero votaron contra la proposición de Johnson, que se llevó su primer varapalo parlamentario al más puro estilo Theresa May. Un total de 301 diputados le apoyaron y 328 se le pusieron en contra. Estamos, por lo tanto, ante un nuevo bloqueo que deja, además, atado de pies y manos a Boris Johnson. Su maniobra de la semana pasada no solo no le ha servido de nada, sino que ha compactado, al menos temporalmente, al bloque opositor. No quedan, por lo tanto, muchas más salidas, esa es la verdad, que una convocatoria anticipada de elecciones. Un escenario para el que Boris Johnson se prepara desde el día 24 de julio, que fue el día en el que pisó por primera vez como primer ministro, eso sí, el número 10 de Downing Street. Han sido unos días horrorosos. Estamos ante 3 derrotas consecutivas. La triple derrota de Boris Johnson. Ha perdido la mayoría en la Cámara, ha perdido el control de la Cámara, la iniciativa dentro de la Cámara de los Comunes, y además no puede ir a elecciones a su gusto. Él pretendía ir a mediados de octubre para hacerlo ya todo junto, ganar las elecciones y marcharse de la Unión Europea, y según se han quedado las cosas, pues no podrá hacer ninguna de las 3 cosas. Luego su margen se estrecha bastante. Este martes en la Cámara de los Comunes se produjo una de esas escenas que pasan a la historia, de esas que veremos dentro de muchos años y que se pasarán una y otra vez porque fue algo realmente curioso. Fue curioso y televisado, como os he dicho antes, televisado y profusamente compartido en vídeo. Yo desde luego no lo vi por televisión, lo vi en Twitter exactamente. Estaba siguiendo cómo iba la cosa en el Parlamento británico, la sesión, que por supuesto las sesiones del Parlamento británico, que son muy entretenidas, procuro verlas a través de los periódicos británicos que conectan en directo con la Cámara. Eso no solo sucede en Gran Bretaña, también lo hacen en España, con la diferencia de que las sesiones del Congreso de los Diputados español son bastante más aburridas que las del Reino Unido. Pero bueno, el hecho es que lo vi en Twitter, que colgaban justo ahí, y me produjo cierta curiosidad y me llamó mucho la atención. Es decir, el poderlo ver prácticamente en directo y además todo lo que estaba sucediendo. Esto de cualquier manera me lleva a hacer una reflexión que la hice según veía esto. Hoy, para ver la televisión no hace falta estar delante del televisor ni tragarse el informativo entero. Es decir, puedes estar en el último momento, con la ultimísima hora, y que no hayas encendido la televisión propiamente dicha en todo el día, ni tengas intención alguna de encenderla. Pero bueno, el hecho, por ceñirnos al tema del día, fue que la Cámara del Parlamento inmortalizó el momento en el que se produce la fuga del diputado. Había una cámara de hecho en la entrada del hemiciclo, justo enfrente del speaker, pues consiguió, no sé quién la estaría pinchando, el realizador, pero consiguió que se viese perfectamente a Philip Lee como mientras Boris Johnson daba su discurso, atravesaba el hemiciclo y se colocaba en la bancada de los liberaldemócratas. Philip Lee es un diputado hasta ayer o hasta antes de ayer completamente desconocido, más allá del Reino Unido. Es un diputado por un distrito del condado de Berkshire. Fui a mirar exactamente el distrito al que pertenecía, por el cual había sido elegido en 2017. Pensé que venía de un distrito Remainer y que esa es la razón por la cual dio ese paso, pero no. En su distrito de Berkshire que está es donde está el castillo de Windsor, está al oeste de Londres, relativamente cerca de Londres, y en su distrito se votó a favor de dejar la Unión Europea. De ahí que me llamó la atención. Los electores supongo que se lo harán pagar de una u otra manera, o es que quizá, es una posibilidad, lo hiciese por
por convencimiento propio. Bueno, pues lo que hizo este hombre, Philip Lee, fue penetrar en la Cámara y se dirigió a la bancada de los liberaldemócratas ante el estupor de todos, del propio Boris Johnson también, porque es que le interrumpió la alocución que estaba dando en ese momento al Parlamento. Claro, esto daba a este pequeño partido de centro, el Partido Liberal Demócrata, un partido de, 14, 15 diputados, bueno, tenía 14, ahora pasaba a tener 15, pues un diputado más. Pero sobre todo, y era lo importante, fulminaba la apretada mayoría absoluta que tenía Boris Johnson hasta ese mismo momento dentro de la Cámara de los Comunes. Como os he dicho antes, tan apretada que era solo un diputado. Bien, ¿para qué necesitaba Boris Johnson esa mayoría? Os preguntaréis, ¿acaso para forzar el Brexit el día 31 de octubre? Pues no exactamente, la necesitaba para algo más urgente justo en ese momento y era para detener la moción impulsada por el bloque opositor, una moción que iba a limitar y ha terminado limitando la capacidad del gobierno para salir de la Unión Europea el día que Johnson había anunciado. Y a un tiempo, aparte de esto, posibilita al Parlamento la facultad de solicitar una nueva prórroga a la Unión Europea. La prórroga hasta el mes finales de enero del año 2020. Por lo tanto, una moción que ha salido al menos parcialmente, todavía falta algún trámite por hacer, que desarma por completo toda la estrategia de Boris Johnson. Claro, con esto sus planes no quedan en jaque mate, pero sí al menos en jaque. Boris podrá seguir gobernando ahora sin ningún problema. El Parlamento se cierra la semana que viene, pero no podrá desobedecer la ley aprobada ayer y que tendrá, en principio, que seguir su curso normal, pasará de ahí a la Cámara de los Lores y luego posteriormente tendrá que ser sancionado por la reina. Es decir, que si esto va adelante no podrá cumplir con su promesa. La promesa que lleva repitiendo como un papagayo desde hace mes y medio, al menos en los términos que anunció exactamente el día 24 de julio, cuando pisó el día de Downing Street. Es el día 31 de octubre nos iremos de la Unión Europea. Bien, esa promesa ya no podrá darle curso si esto se termina materializando. El Parlamento, de cualquier modo, entra en suspensión, como os digo, la semana próxima y hasta entonces podrían suceder algunas cosas. Hoy estamos a jueves, podría suceder algo. Mañana viernes podría suceder algo. No sé si lo van a volver a abrir el sábado y el domingo, pero vamos, hasta el lunes va a seguir abierto y puede ser que el equipo de Johnson se saque algún conejo de la chistera. En el Reino Unido están en un momento de su historia en el que debe de haber cientos de personas, de abogados, especialistas en derecho constitucional británico, buscando los detalles de procedimiento más nimios, olvidados, perdidos en el libro más remoto, en prerrogativas viejísimas, en tratados más viejos todavía, para conseguir poner esos pequeños detalles a su servicio. Lo pudimos ver con lo de la prerrogativa regia de la semana pasada, de suspender el Parlamento, que a muy pocos se les había ocurrido. Y nos hemos encontrado con que el conejo que el Parlamento se había sacado de la chistera era forzar, de alguna manera, no sabemos exactamente cómo se parió ese movimiento, forzar una fuga de parlamentarios, porque además ha sido fuga completa, es decir, que Philip Lee ha dejado de ser miembro del Partido Conservador y ha pasado a integrar el Partido Liberal Demócrata. Algo puede todavía depararnos el futuro que vaya por ahí. Yo, la verdad, soy sincero, lo desconozco porque mis conocimientos de derecho constitucional británico pues tampoco es que sean muy grandes, son de hecho nulos. Me limito a observar lo que sucede, tratar de entenderlo y luego comentároslo a vosotros y en función de lo que conozco más lo que me imagino, pues intentar adivinar por dónde podrán ir las cosas. Aunque aquí la verdad, si os soy sincero también, no sé muy bien por dónde van a ir las cosas. Hay un montón de futuros posibles. Es cierto que desde ayer se han cerrado unos cuantos, pero todavía pueden seguir sacando conejos de la chistera. Es decir, el gobierno sigue estando en manos de Boris Johnson, es cierto, el gabinete está en minoría parlamentaria, pero está, y el bloque opositor, que está en mayoría parlamentaria, no dispone del poder ejecutivo. Es decir, deben andar buscando el modo de, cumpliendo escrupulosamente la ley, por supuesto, salirse con la suya. Y aquí aparece el siguiente problema, que son las dichosas elecciones. Johnson quiere que sean en octubre y que así le dé tiempo a ganarlas manteniendo la Cámara cerrada.
y a decretar la salida el día 31 de octubre, siempre y cuando no se apruebe esta ley, se llama la ley Benn. Sí, prometió que sería el 31 de octubre y su idea sigue siendo esa. Así que todo depende de que esta ley Benn se convierta en ley de verdad, pase a promulgarse, en una palabra, cosa que no ha hecho, salga adelante, y para hacerlo tiene que pasar, como os he dicho, por la Cámara de los Comunes, cosa que ya ha hecho, tiene que pasar por la de los Lores, la Cámara Alta, y luego recibir la sanción real. En principio no es un procedimiento muy complejo, es el mismo que tienen en la mayor parte de sistemas parlamentarios bicamerales. Una ley tiene que pasar las dos cámaras, o muchas leyes tienen que pasar las dos cámaras, y al final recibir la sanción del jefe del Estado. Nada extraño. Si sale, pues el Brexit no se producirá hasta como pronto en el mes de enero de 2020. Es decir, han tirado el balón pues 3 meses o 2 meses más adelante. A partir de ahí pues ya veremos. Es decir, es muy probable que nos encontremos en enero de 2020 en lo más crudo del crudo invierno hablando de este mismo tema y de las peleas en la Cámara de los Comunes, porque la verdad es que este año 2019 no sé cuántas contracrónicas he hecho ya sobre este tema y cuántas sesiones de la Cámara de los Comunes he visto, desde luego más que en el resto de mi vida. Desde aquellas de principios de este año tan míticas y celebradas de Theresa May siendo humillada y arrastrada por el fango, hasta estas últimas del martes y del miércoles de esta semana, que han sido casi lo mismo, pero con Boris Johnson, con un personaje que además no se veía en la misma posición que May. Recibió una cura de humildad considerable. Una cura de humildad porque lo del martes y lo de ayer miércoles fue una humillación intolerable para un tipo como él. Humillación, eso sí, que podrá emplear a su favor en las elecciones. Tan solo necesita transmitir el mensaje de que él representa la voluntad popular, mientras que el Parlamento es puro establishment conchavado contra el pueblo. Esta es la idea que tanto él como sus terminales mediáticos envían a la sociedad británica desde hace mes y medio. Están en eso. Es decir, el Parlamento es, sobre todo la última semana, el Parlamento es la representación, poco menos que del mal, que han desoído el mandato popular, mientras que nosotros, en concreto yo, Boris Johnson, sí que sé interpretar perfectamente lo que los británicos me han pedido. Es decir, algo así como yo represento la democracia, ellos son esa oligarquía separada completamente del pueblo. Lo estoy tratando de simplificar al máximo, pero es que esa idea tan simple es la que están mandando a la sociedad británica. Y esto además ha conseguido descender a la calle. Desde hace semanas los brexiters ya no hablan tanto del Brexit, es decir, ya no tienen a la Unión Europea en sus labios cada 10 minutos, no hablan tanto del Brexit en sí como de la traición del Parlamento. Si vamos a las imágenes que nos han transmitido a las televisiones o lo vemos por Twitter, seguimos unos cuantos brexiters, veréis o comprobaréis personalmente que sus diatribas ya son dirigidas al Parlamento. No tanto a Juncker o a Bruselas o a los burócratas de Estrasburgo. No. Van dirigidas al Parlamento. Ha cambiado en apenas 10 días, ha cambiado por completo el núcleo de los mensajes. En el otro lado, los Remainers, los que se quieren quedar en la Unión Europea, aunque en este grupo había que incluir también los que se quieren ir, pero no se quieren ir de cualquier manera, se quieren ir con un acuerdo previo. Estos lo que han hecho es enviar y están enviando el mensaje contrario. Nosotros somos los defensores de la genuina Gran Bretaña, somos los defensores del parlamentarismo frente a la tiranía de tipos como Boris Johnson, que han dado un golpe de Estado y que son poco menos que protodictadores. Así que, sin quererlo, Johnson se ha puesto en el lugar de uno de los monarcas más denostados de la historia de Inglaterra, que es Carlos I Estuardo, que a mediados del siglo XVII cerró el Parlamento en 2 ocasiones. Hizo 2 parlamentos, el Parlamento corto y después el Parlamento largo. La segunda vez, ya después del Parlamento largo, aquello le terminó costando la cabeza. Ojo, en el caso este de Carlos I la perdió de manera literal, porque fue decapitado en el Palacio de Whitehall, fue decapitado después de un juicio. El juicio se lo hizo un tribunal, pero un tribunal que había sido elegido por los miembros del Parlamento a los que había desafiado durante muchísimos años. Bien, este palacio no le busquéis en Londres porque ya no existe, fue demolido tras un incendio a finales de ese siglo, y en
Y en el solar de ese palacio se levanta hoy, bueno, pues la calle Whitehall, entre otras, y la calle Downing Street también, y un montón de edificios de gobierno, incluida la residencia del primer ministro y el Cabinet Office, que está anejo a la residencia del primer ministro. Así que Johnson, que es un gran conocedor de la historia británica, él de hecho es algo parecido a un historiador fuera de sus labores políticas y periodísticas, y además se tiene por tal, seguramente el triste destino de Carlos I Estuardo se le haya pasado por la cabeza. Tal vez se le ha aparecido en sueños después de lo que está pasando, o se le está apareciendo en sueños durante estos días en los que el Parlamento se le ha puesto en contra, y según sale del día de Downing Street, en la calle Whitehall, que es una perpendicular a Downing Street, pues seguramente cuando salga en su automóvil oficial y vea a los manifestantes que están allí mañana, tarde y noche, muchos de ellos le están comparando con un tirano, con alguien que ha cerrado el Parlamento. A un político que no sabe nada de historia, pues no le dirá nada, pero él sí sabe historia, por lo tanto se le ha tenido que posar sobre la cabeza la historia esta de Carlos I y sobre todo de cómo perdió la cabeza en sí. Es decir, tiene muy mala uva lo que le está costando a él, que se identifica nada más y nada menos que con el propio Winston Churchill. A ver, ahora no tiene riesgo de perder la cabeza. Hace mucho tiempo que en el Reino Unido no le cortan la cabeza a nadie, pero vamos, tendrá que verse la cara de perro en las elecciones contra una oposición que después de haberle doblado la mano 3 veces en 2 días, está crecida. Tras la humillación, vamos, que le ha propinado en el mismo Parlamento, porque esto ha sido bastante sonado. De hecho, entró el martes pasado en la Cámara muy seguro de sí mismo, se entraba hecho un brazo de mar con su energía habitual, y ayer por la noche se le veía bastante más derrotado. Habían sido 48 horas negras para él y para todo lo que había representado, la gran tragedia que se había montado desde el mes de julio. Porque si hay algo seguro hoy por hoy en el Reino Unido es eso mismo, es que va a haber elecciones. De no celebrarse en octubre, y no se celebrará en octubre, eso es forma parte de las derrotas de estos 2 días. Es decir, él pretendía hacerlo en octubre, en origen, todavía. Ayer por la mañana tenía la intención de hacerlo en octubre, serán en noviembre. Quizá, no lo sé, en diciembre, pero desde luego después de esa fecha que le había convertido en fecha fetiche, el 31 de octubre. Para poderlas convocar, el primer ministro necesitaba, y sigue necesitando, 2/3 de la Cámara, es decir, 434 diputados, en el caso de la Cámara de los Comunes. Es una mayoría para su plan de salida sin anestesia, es decir, su Brexit duro, que no alcanza ni de lejos, no tiene para poder salirse con la suya en la Cámara, eso está a la vista estos 2 últimos días, pero sí podría alcanzarla para ir a elecciones. No evidentemente ya en octubre, pero sí después. Pero claro, es que ahí no es el único que quiere elecciones hoy en el Reino Unido. Los laboristas y los nacionalistas escoceses también quieren elecciones, ambos. Estos últimos quieren, eso sí, antes dejar cao a Johnson en el Parlamento, cosa que más o menos han medio conseguido ya, y además, sobre todo, importantísimo, dejarles sin el caramelo de forzar el Brexit el último día de octubre. Esto nos puede parecer una tontería, pero en política el simbolismo importa mucho. Todo el discurso de Boris Johnson estaba construido sobre eso. Es más, cuando estuve hace un par de semanas allí en Inglaterra, me contaron, hay una cadena de cafeterías y bares, sirven un poco de todo, que se llama Wetherspoon, que es muy famosa, la podéis encontrar hasta en los aeropuertos, y el dueño de esta cadena es Brexiter, es uno de estos empresarios partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y me comentaron allí que el dueño había dicho que en el caso de que saliesen el 31 de octubre había prometido, y lo había prometido públicamente, haría un descuento a todos los clientes, no sé si del 30 o el 40%, una cosa así. Es decir, que se estaba ahorcando de la propia promesa de Boris Johnson, que le iba a costar dinero, resumiéndolo. Pues bien, esto lo había comprado el dueño de Wetherspoon, pero como él, muchísimos británicos. Esta vez es seguro porque nadie va a poderle parar. Va a demostrar Boris Johnson que Theresa May estaba equivocadísima y que no sabía hacer las cosas. En principio, nada le garantiza de cara a las urnas llegar y ganar, que eso es la otra, porque su planteamiento es llegar y arrasar. Tampoco se lo garantiza a los otros.
a los laboristas ni a los liberaldemócratas. Es decir, al menos ellos, los opositores, llegarán tras haberse apuntado un tanto importante de cara a sus votantes. Los laboristas quieren capitalizar el voto anti-Brexit y recortar los 2 puntos porcentuales por los que perdieron las elecciones de 2017. Esto, claro, han pasado ya más de 2 años y no se recuerda, pero en aquel momento, junio de 2017, la diferencia entre laboristas y conservadores fue pequeña, fue de solo 750.000 votos. El Partido Conservador obtuvo 13.636.000 y el Partido Laborista 12.878.000. A ver, en unas elecciones en un país de 60 y tantos millones de habitantes, que te separen solo 750.000 votos es muy poquito. Es cierto que en las europeas de mayo no les fue tan bien a los laboristas, las ganó el partido del Brexit con un 30% de los votos y los conservadores se dieron el costalazo del siglo. Quedaron quintos con menos del 9%. Pero los partidos partidarios de la salida, o de la salida con acuerdo, estoy hablando, o directamente de permanecer en la Unión Europea, se hicieron con el 57% del total. Es decir, que las cosas están igualadas. Es cierto que hubo una participación muy baja, el 37% en las europeas, pero en el Reino Unido la participación en las europeas siempre ha sido bajísima. Nunca ha superado el 38%. He estado mirando todas las elecciones europeas en el Reino Unido y el año que más se participó fue 2004 con el 38%. No sé, tal vez sea esa la razón por la que Corbyn mira con tanto optimismo unas elecciones de las que podría salir escaldado. Es una posibilidad. De nuevo estamos ante un misterio absoluto. De estas elecciones, las encuestas, ante una situación como la actual y una polarización tal, la verdad es que yo no sé hasta qué punto importan, habida cuenta de lo que sucedió en el referéndum hace 3 años y medio. Es decir, que eso está por ver. Lo que no parece del todo claro es que el Partido Conservador vaya a salir de una pieza después de esta crisis. Un oyente de Paraguay llamado Eduardo escuchó la contrarréplica de ayer que hice, la especial, la monográfica, a raíz del programa del día anterior sobre Greta Thunberg. Pues bien, en esta contrarréplica dije que el abuso de plaguicidas no era muy bueno para el medio ambiente. Creo que va de suyo, tampoco hace falta explicarlo. Pues bien, Eduardo, que sabe de este tema, me hace unas aclaraciones. Hola Fernando, ¿qué tal? Primeramente felicitarte por tu programa. Es de lo mejor que he escuchado en habla hispana. Quería comentarte el tema que mencionaste, el uso indiscriminado de pesticidas en tu contrarréplica de hoy. Bueno, el tema es que la cantidad, las dosis a aplicar de un plaguicida en un determinado cultivo depende mucho del tamaño de las gotas y la cobertura del cultivo, y es muy relativo. Anteriormente yo he llegado a estudiar eso, se llegó a aplicar 200 litros fijos de agua, o sea, de caldo, que sería el producto mezclado con el agua, por hectárea. Hoy es muy relativo, dependiendo de la cobertura del cultivo y del tamaño de las gotas, entre otros factores. Se puede aplicar de 10 a 200 kilogramos litros, disculpa, de caldo por hectárea. Porque cuando la gota es más fina, llega a traspasar más al cultivo, o sea, cubre más las hojas y da una mayor cobertura. Y aparte, entra más por dentro de las plantas. O sea, hemos vuelto muchísimo más, los agricultores se han vuelto muchísimo más eficientes en la aplicación de productos químicos. Y una solución a la aplicación de plaguicidas, que de una manera de rematar así directo, es los transgénicos. Un ejemplo es el BT. Y curiosamente uno lo ambientaliza, o sea, más atacan una de sus mayores armas contra los plaguicidas. Pues muchas gracias, Eduardo. A ver, mis conocimientos de agronomía no son muy grandes, pero estarás conmigo en que se ha abusado mucho de los plaguicidas y eso ha tenido nefastas consecuencias en los acuíferos, los ríos, los lagos, bueno, y hasta el océano. Hasta ahí llegan, lógicamente. Vamos, que esto de los plaguicidas es una de las externalidades del sector agropecuario que no suelen tenerse en cuenta. Así que me alegro de que se les esté poniendo coto. Bien, seguimos con Luis, un oyente de Argentina que tiene otra aclaración. Esta vez no es sobre plaguicidas, sino sobre el CO2. Te quería hacer una observación sobre tu último video
sobre tu última contrarréplica, sobre el caso de Greta Thunberg, en tu comentario hacia el final, y es que en realidad, primero que lo del dióxido de carbono sí es grave, porque tiene un efecto de acelerador. Lo que más causa el calentamiento global es el vapor de agua. Entonces, el efecto del CO2 en sí no es tan grave, pero sí te produce más vapor de agua que termina siendo peor y termina acelerando el proceso. Sobre todo en casos como en el Ártico, que la nieve y el hielo pueden reflejar más del 90% de la energía solar. Al no hacerlo, calienta el océano, libera más dióxido de carbono y se acelera el proceso y se vuelve una espiral. Por el otro lado, sí está comprobado muy fuertemente que es culpa del hombre eso, porque el dióxido de carbono que ha realizado eso tiene su origen en el combustible vegetal y no en otros casos como volcanes y demás efectos. Entonces, ha sido en este corto periodo de tiempo, con el increíble incremento del dióxido de carbono, lo que ha terminado dando los efectos que después conocemos. Porque otros casos en la historia han durado mucho más tiempo y han demorado mucho más, no han sido tan de golpe y no tiene una correlación tan grande como en este último caso. A su vez, también el problema que tenemos detrás son las compañías que producen energía o que producen bienes y servicios. Pero estas lo hacen con la tecnología también disponible. No tiene sentido echarles la culpa, siendo que si les echamos la culpa, los metemos a todos presos y los ambientalistas se dedicasen a producir, no podrían producir nada porque no tienen una nueva forma de hacerlo. Este, el objetivo va por encontrar nuevas formas más sustentables. Por otro lado, lo del sol también está descartado porque su influencia es mínima. Entonces, es del ser humano y bueno, preocupa tanto como lo otro que has dicho, Fernando, de los mares, de la basura, porque eso contribuye a que sean más ácidos y le da de lleno a lo que es a los arrecifes de coral y al fitoplancton, que es el responsable del 80% del oxígeno, de la producción del 80% del oxígeno mundial. Entonces, te quería dejar eso en claro. Y bueno, unos saludos y tener siempre presente que lo que hay que hacer es encontrar nuevas formas de producir porque si no, nada tiene sentido. Pues sí, Luis, indiscutiblemente que el aumento repentino de CO2 en la atmósfera es casi con toda seguridad obra humana. Esto lo comentaba ayer en el programa. Vamos, no me descubres nada nuevo. Pero es que el mundo moderno es fruto de ese aumento repentino del CO2, de esa gran combustión durante siglo y medio que ha posibilitado que la población mundial se multiplique casi por 10. Esa es la realidad. La población actual es casi 10 veces la que había hace solo 2 siglos, al final de las guerras napoleónicas. Claro, nuestro nivel de vida también se ha multiplicado por 10 o por más. Es decir, ha alcanzado cotas nunca antes vistas por la especie humana. Es decir, que no debemos volver atrás. Pero es que no solo no debemos, sino que además no podemos hacerlo. Luego, de lo que se trata, como decía ayer, es de ir sustituyendo paulatinamente las fuentes de energía por otras que no impliquen quemar hidrocarburos, y creo que se está en ese camino. Es decir, que no hace falta ser alarmista, que lo sabemos más o menos todos, que se puede transmitir este mensaje de una manera tranquila, sin meter miedo a la gente, sin vender el fin del mundo, sin que parezcas un monje milenarista diciendo que por nuestros pecados Dios nos va a castigar, en este caso Dios, la diosa Gea, ¿no? Una cosa así. Es decir, se puede ser un ecologista, si quieres llamarlo así, es decir, un defensor del medio ambiente sin necesidad de atemorizar a los demás. Bien, vamos a continuar, al hilo del programa de ayer sobre Argentina, Luis, un radioescucha que es chileno, me comenta algo que desconocía. La crisis en Argentina también nos afecta a nosotros. Tenemos una nueva presión migratoria. Chile, si bien no ha tenido muchos migrantes históricamente, pero en los últimos 10 años hemos tenido una fuerte presión, primero peruanos, bolivianos, colombianos, haitianos, después los venezolanos y ahora se nos suman además los argentinos, argentinos que ya empezaron a llegar. Hay empresas que están trayendo eh, profesionales argentinos, todos muy bien preparados, todos sin duda alguna un aporte para nuestro país, pero también hay que considerar que no estamos preparados para seguir recibiendo migración a esa velocidad. Siempre he creído que los inmigrantes son un gran aporte, pero
no estamos preparados para recibirlos a la velocidad que están llegando. Esperemos que esto se resuelva pronto para nuestros vecinos y salgan del terrible hoyo en que se encuentran. Pues sí, Luis, quieren ir a Chile porque es un país deseable, en el que las cosas marchan bien, y más marchan bien desde hace mucho tiempo. Vamos, que sois afortunados y eso os debería hacer sentir orgullosos y contentos. Ahora bien, recibís argentinos, que es una bendición. Los argentinos suelen estar bien formados, son gente trabajadora, cumplidora y tremendamente ingeniosa. Bueno, y además de todo eso son simpatiquísimos. Vamos, que todos los inmigrantes sean como los argentinos. Luego, además, no presentan problemas de adaptación ni en Chile ni en España, porque su cultura es la misma que la nuestra. Vamos, la mayor extrañeza, yo creo, que les encontrarás a los argentinos es el tema este del mate, no solo cosa suya. Los paraguayos también lo beben y los uruguayos también, ¿no? Les encanta el mate. Me pregunto qué diablos sabrá esto del mate para que les guste tanto. Bien, vamos a seguir. Vamos con Santiago, que es argentino y presumo que consumidor de mate, que me deja una corrección muy oportuna sobre cómo empecé el programa de ayer. Y te quería hacer una aclaración en relación al programa del cepo. El límite de $10.000 es para compras de personas físicas. No hay un límite para retiro de depósito. O sea, si hubiera un límite para retiro de depósito, se incendia el país. O sea, porque justamente esta medida se toma por la gran cantidad de retiros que hubo la semana pasada, y no sé, previendo que no pudiera llegar a alcanzar, lo que están haciendo con esta medida es prohibirle a la gente que tiene mucha plata invertida en LELIQs, LETES y otros instrumentos financieros, pasarse del peso al dólar, justamente para asegurarse que el ahorrista minorista pueda retirar sus depósitos si lo quiere. Pues así es, Santiago, tienes razón, me equivoqué y como todos los errores lo cometí al principio del programa y ya lo fui arrastrando, la media hora restante. No olvides que esto lo hago de un tirón y básicamente de memoria, así que lo siento y ahí queda la corrección. Bien, continuamos con otro argentino, este es de Córdoba y se llama Maxi. Ya sé que los españoles pensaréis, ¿cómo Córdoba en Argentina? Hay una ciudad que se llama Córdoba en Argentina, que es una auténtica preciosidad, que es más grande que la Córdoba española, bastante más grande de hecho, y estoy casi convencido que Maxi toma mate. Vamos, 100%, porque hice hace unos años amistad con una cordobesa y era muy aficionada al mate. Intenté que se aficionase a mí, pero no hubo manera. Ya se sabe lo inaccesibles que pueden llegar a ser las argentinas. Bien, pues Maxi también nos trae una aclaración sobre una llamada de Ricardo de Bilbao de ayer que dio pie a que hiciese yo una reflexión sobre libertad y responsabilidad. Buen día, Fernando, soy Maxi de Córdoba. Quería replicar unas cosas que dijeron un oyente y que dijiste vos sobre este caso de la violación en manada, sobre si yo voy a andar con mi billetera y mi reloj de oro en un lugar peligroso y me pasa algo, te jodés por no haberte metido en eso. O sea, como que las personas tienen que aprender a cuidarse. Y yo entiendo eso, pero creo que hay que matizar el hecho de que primero un robo no es lo mismo que una violación. Una violación es un crimen aberrante, rompe con absolutamente todas las normas sociales, lo que un robo no. Un robo no necesariamente rompe con un montón de normas sociales que permiten el funcionamiento social. Crímenes de ese estilo, sí. Entonces, primero, que eso es muy distinto. Y segundo, no veo por qué esa necesidad de plantear constantemente como que la chica tuvo la culpa por no haberse cuidado, porque incluso aunque la chica haya cometido ese error de no haberse cuidado, no es un castigo proporcional lo que le pasó, ¿verdad? O sea, no te cuidas en la calle y te violan entre 5 personas, no es algo proporcional. O sea, esa chica no, en esta sociedad no se puede permitir que esa chica haya tenido ese castigo por cometer ese error. ¿Ah? Entonces, por eso yo creo que todos deberíamos defender el hecho de que
más allá de que esa chica no se haya cuidado, ese no es el- la discusión. La discusión es que no se cometan crímenes que impiden el funcionamiento social, porque los crímenes aberrantes impiden el funcionamiento social. Por eso no es lo mismo un robo que matar a un niño o que violar a una persona, sea mujer o hombre. Eso a mí me da igual. Estoy totalmente en contra del discurso feminista. Lo digo por las dudas. Por si alguien quiere replicarme algo, que sepa que yo no lo digo desde esa posición que tienen los feministas de que las mujeres son las víctimas de la sociedad. Yo creo que todas las personas que sufren este tipo de crímenes son víctimas de una de las cosas muy malas que tiene la sociedad, que es que muchas veces no se puede impedir este tipo de crímenes aberrantes, y que también muchas veces las personas que se ponen a comentar o analizar no saben medir si el castigo o si la situación es proporcional, porque, repito, y con esto lo corto ya, lo que le pasó a esa chica no es proporcional al error que cometió, por más que haya cometido un error. Creo que como sociedad primero tenemos que discutir que crímenes aberrantes no pueden suceder en nuestra sociedad, que van a ocurrir, pero la decisión, la discusión que tenemos que tener para avanzar es que esos crímenes no pueden ocurrir de ninguna manera. Un saludo y muy bueno el programa. No creo que haga falta que lo repita, es decir, y que insista en esto. Cuando uno es víctima de un delito, el que sea, me da igual, el culpable no eres tú. Cuando alguien ha perpetrado un delito contra ti, es quien lo ha perpetrado. Eso por descontado, creo que por eso no hace falta ni recordarlo. Es decir, que la chica de Bilbao no tuvo la culpa. Los culpables fueron los que la violaron, a quienes, por cierto, han atrapado, y espero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque lo que le hicieron es nauseabundo. Pero claro, eso no quita, y era lo que comentaba ayer Ricardo, y que yo le di la razón, que es cierto, no quita para que recordemos lo que todos sabemos ya y lo que nos decía hasta nuestra abuela, es decir, que hay que ser prudente siempre. El mundo no es un lugar peligroso en el que en cada esquina te aceche una amenaza, pero tampoco es el país de nunca jamás de Peter Pan. Es decir, que hay que mantener siempre una saludable desconfianza hacia el entorno, más aún en ciertos lugares y a ciertas horas. Vamos, puro sentido común. Muy bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues también de Argentina, aunque esta vez os puedo garantizar que Pizarro no toma mate. Entiendo que lo conocerá, pero vamos, no es bebedor de mate. Eso sí, el tema de Argentina le ha hecho un análisis de 1 minuto que es, como siempre, magistral. Cuando para cambiar un sistema político-económico abocado a la deuda hay que doblegar intereses creados político-empresariales sindicales capaces de parar el país, el cambio sencillamente no ocurre. Y entonces la deuda es quien doblega a los intereses creados político-empresariales sindicales que se encuentran con un país parado y tratan de canalizar la ira colectiva con patrioterismo, mesianismo, magia y, si todo falla, coacción legal, si se puede, o represión, si ya se ha ido todo de madre. En Argentina, su sistema cebador de deuda ya está fantaseando con un cambio político mágico y ya está adelantando coacciones legales a modo de aviso a caminantes. Los argentinos ya saben que después de las palabras, después de las votaciones y después de las coacciones legales, quedará la miseria, para vivirla o para huirla. Y ya. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Hoy es, ya lo sabéis, jueves 5 de septiembre, porque os lo he dicho nada más empezar el programa. Mañana será viernes y ya sabéis los habituales, que los radioescuchas habituales de este programa, que los viernes hay Contrahistoria, pero no la hay aquí, sino en el canal vecino. Lo digo para que os cambiéis, no vengáis mañana a buscar aquí a la Contracrónica programa alguno, porque no lo habrá. El viernes es el día dedicado a la historia. Así que, queridos amigos, hasta mañana.